Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte del módulo 3 del taller Introducción a la Escritura Académica. Como ya dijimos, el módulo 3 se denomina Anatomía de los textos académicos y científicos. Vimos en la clase anterior todos los tipos de párrafo que podemos utilizar para construir un texto, para reforzar la idea general del texto. Y lo que vamos a ver ahora en esta segunda clase, que corresponde a toda la segunda parte que ustedes tienen en el material, está relacionada también con esto que hablamos en la clase anterior, puesto que implica la manera en la que vamos a generar, en la que vamos a construir la coherencia textual. La coherencia textual es un tema que abordamos después de los tipos de párrafo, que es el tema que vimos en la clase anterior, puesto que la coherencia textual implica abordar ya el tema desde el contenido, desde lo profundo, mientras que los tipos de párrafo implican abordar el contenido de una manera estructural y que tiene que ver más con la forma que tiene que tener el texto. Entonces, por esa razón, este es el recorrido que hacemos en este módulo 3. A partir del texto de Rueda y Aurora, vamos a trabajar dos aspectos fundamentales, que son la coherencia global o profunda, también llamada macroestructura, y lo que conocemos como cohesión o coherencia superficial, también llamada microestructura. En primer lugar, vamos a definir la coherencia global, que dice que es la propiedad semántica del texto que permite al alocutario, al receptor o al lector percibirlo intuitivamente como una unidad, como un todo, cuyas partes están estrechamente relacionadas entre sí. Y por el otro lado, tener en cuenta que la cohesión o coherencia superficial se explicita a través de las relaciones léxicas y gramaticales entre las diversas partes que componen el texto, partes que vamos a llamar oraciones o párrafos. La coherencia global o profunda refiere al hecho de que a todo texto se le puede asignar un tema. En el ejemplo que sigue, que dice: 3 delincuentes armados asaltaron ayer un comercio de indumentaria femenina que está ubicado en la calle Ituzaingó, a metros de San Jerónimo. Los asaltantes ingresaron al local aproximadamente a la hora 17, intimidaron al personal y exigieron el dinero. Ante la negativa del dueño, los individuos lo amenazaron de muerte con una pistola. Inmediatamente el propietario reaccionó y abrió la caja fuerte, la cual fue vaciada por los ladrones, quienes se dieron velozmente a la fuga. Este pequeño texto que tienen acá, que aparenta ser una noticia, tiene un tema general que podemos denominar coherencia global o profunda, que es el asalto en un comercio céntrico. Y tenemos que tener en cuenta que cada una de las oraciones individuales que constituyen este texto contribuyen para fortalecer ese sentido global. Como dijimos, la cohesión o coherencia superficial está íntimamente relacionada con la coherencia global, puesto que la cohesión permite que podamos asignarle un tema general a cualquier texto. En este caso, en el texto que leímos en la diapositiva anterior, las palabras delincuentes, asaltantes, individuos, ladrones, pistolas, refieren a un determinado campo semántico que nos indican el hecho en este texto particular, que es un asalto. Y por otro lado, las palabras comercio, local, propietario, personal, remiten a otro campo semántico que nos indica cuál es el lugar del hecho, que en este caso particular es un comercio. Entonces vemos cómo hay diferentes palabras que se relacionan de tal manera dentro del texto que nos van a ayudar a establecer un tema global o un tema general denominado coherencia. Para la producción y comprensión de un texto se ponen en juego otros aspectos, además de la cohesión,
como el conocimiento general del mundo, la competencia lingüística y la competencia intertextual. Respecto al conocimiento general del mundo, podemos decir que se relaciona directamente con la noción de marco comunicativo, que es el que nos indica que estamos ante una broma, que estamos ante una ironía, por ejemplo. Puesto que quien nos está por hacer una broma no nos anticipa, bueno, esto que voy a decir ahora es una broma, ¿sí? Es la situación comunicativa y el conocimiento general del mundo que tenemos sobre las diferentes situaciones comunicativas lo que nos va a indicar que ese enunciado es una broma o es una ironía. Por otro lado, la competencia lingüística implica conocer las reglas de la lengua para emplearlas adecuadamente. Y esto indica que un texto puede tener un tema global, puede ser coherente y puede tener elementos cohesivos y por lo tanto tener cohesión, pero si no respetamos las reglas de la gramática, como las reglas de ortografía o de puntuación o de tildación, por ejemplo, entonces ese mensaje no cumple adecuadamente con comunicar el tema que se desea comunicar. Y tenemos en este caso un ejemplo. El Ministerio de Salud informó que mañana no habrá clases porque volvemos a fase 1. Un mensaje bastante recurrente en esta época, pero que no cumple con un montón de reglas del español. En primer lugar, él tiene que ir en mayúscula porque es el inicio de la oración, informó tiene que llevar tilde en la O, habrá se escribe con H, clases se escribe con C, ese porque tiene que ir junto, volvemos, las dos son con B corta y fase se escribe con S. Entonces, ese sería un mensaje que está violando las reglas del español y que por lo tanto no cumple con esta competencia lingüística que se supone que todo texto debe cumplir. Y por último, tenemos la competencia intertextual, que refiere a que el lector pueda identificar que está ante una noticia, ante un cuento, ante una carta, ante una publicidad, y que sepa qué intenciones tiene cada uno de esos tipos de textos, ¿sí? Nosotros sabemos de antemano, también por nuestro conocimiento general del mundo, cuando estamos ante una noticia, ¿sí? La noticia no empieza diciendo, bueno, esto que va a leer es una noticia. Entonces, ¿de qué manera nosotros sabemos que estamos leyendo una noticia? Porque tenemos desarrollada esa competencia intertextual. Lo mismo ocurre si leemos un cuento, si leemos una carta, si leemos una publicidad. Y además sabemos, sin que nos diga el propio texto cuál es su intención, cuáles son las funciones o las intenciones que tienen, ¿sí? A nosotros la publicidad no nos dice, bueno, le mostramos esta publicidad porque queremos que compre determinado producto, ¿sí? Eso está implícito y a nosotros nos dice qué es lo que quiere la publicidad, cuál es la intención de la publicidad, nuestra competencia intertextual. Para hablar de la coherencia global de un texto, es necesario también hacer referencia a las nociones de designación, significado y sentido. Designación es la referencia a la realidad, es decir, la relación entre las expresiones lingüísticas y un estado de cosas real, es decir, la relación entre el signo, la palabra, y la cosa denotada. El significado es el contenido de un signo o de una expresión en una lengua determinada y que se da exclusivamente por medio de la misma lengua. Tenemos un ejemplo. La cama está deshecha y la cama está extendida, que tienen la misma designación porque remiten al mismo estado de cosas, pero que tienen diferente significado por cuanto se codifican lingüísticamente de diferentes maneras. Es decir, que ante una misma designación, ante un mismo estado de cosas, podemos elegir diferentes maneras de comunicarlo, como en los ejemplos que ustedes tienen arriba. Y por último, cuando hablamos de sentido, ya hablamos del contenido, del significado propio de un texto
o de una unidad textual. Es decir, que el sentido es lo que el texto expresa más allá y a través del significado y la designación. Entonces, cuando nos preguntamos por el sentido, nos preguntamos por el tema, por la finalidad, por la intención, por las implicaciones que tiene un texto a nivel global. Para construir el sentido y la coherencia global de un texto, hacemos uso de diferentes recursos, como de la progresión temática, que hace referencia a la renovación adecuada del contenido semántico de un texto, es decir, a la nueva información que se brinda sobre el tema en las diferentes oraciones que componen el texto y que debe darse de manera paulatina y equilibrada. Respecto de esto, tenemos que hacer referencia a las nociones de tema y rema. El tema es lo conocido y el rema es lo nuevo. Mi hermano ganó una importante suma de dinero en el casino. Mi hermano es el tema, porque es lo que el emisor supone que es lo conocido por el receptor o por el interlocutor. Y por otro lado, ganó una importante suma de dinero en el casino, es el rema, es decir, la información que se añade, la información nueva y la información que se supone es desconocida por el interlocutor. Pero tenemos que hacer una diferenciación en este punto sobre qué es el tema del texto y qué es el tema de la oración. Cuando hablamos de tema del texto, hablamos de ese elemento en torno al cual se estructura todo el mensaje, se estructura todo el texto. La información que el emisor o alocutor del texto quiere transmitir al receptor o alocutario, es decir, es la información desconocida para el receptor. Todo el texto, todo el tema del texto se supone una información desconocida para el receptor. Y que además no tiene que ver con una oración, no es que el tema del texto es extraer una oración del texto, sino que es una representación mental del significado, del sentido del texto, es una resignificación de lo que el texto a nivel global nos está diciendo y que por lo tanto no se puede traducir en una oración que está dentro del texto, ¿sí? En general, hay veces que sí, pero en general el tema global del texto no representa una oración en particular, sino que es o hace referencia a todo el contenido semántico del texto. Y por otro lado, cuando hablamos de tema dentro de la oración, sí hablamos ya de esto, de lo que dijimos antes, que es lo conocido, ¿sí? Se refiere a lo conocido en la sucesión de oraciones, ¿sí? Es decir, que el tema es lo conocido dentro de la oración y el rema es lo desconocido, la información nueva. Para ejemplificar mejor el tema del texto y el tema de la oración, en el texto que leímos en diapositivas anteriores, podemos afirmar, como ya hicimos, que el tema general, global del texto es un asalto en el centro. Y como vemos, el tema no es la copia de alguna de las oraciones, sino que es el sentido que tiene todo el texto y que por supuesto se construye a partir de todas esas oraciones. Y por otro lado, el tema de las oraciones son respectivamente tres delincuentes, los asaltantes, los individuos y el propietario. Como ven, en la primera oración que tienen en el texto, que dice: tres delincuentes armados asaltaron ayer un comercio de indumentaria femenina que está ubicado en la calle Ituzaingó, a metros de San Jerónimo, en toda esa oración el tema es tres delincuentes armados y todo lo que sigue es el rema, ¿sí? La información desconocida. De esta manera, a partir de este ejemplo, podemos ver la diferencia entre el tema general del texto y el tema de la oración en particular. Las macroreglas también son aquellos recursos que se ponen en juego para construir adecuadamente el sentido del texto y también, en algunos casos, para reducir la información global del texto. Uno de esos recursos se denomina omitir u omisión
que implica elidir o suprimir la información que ya se ha expresado o que no es importante en el texto. Tenemos ahí el ejemplo de un breve fragmento que tienen también en el material, que dice: el hombre recibió la noticia de que su mujer estaba muy enferma. Entonces caminó presuroso hacia la puerta de su casa. Hacía mucho calor, así que vestía un pantalón liviano y una camisa de mangas cortas. Al ingresar a la cocina, encontró a la mujer sobre el piso sin conocimiento. Y aquí vemos que podemos omitir la oración que empieza con hacía mucho calor, porque no es importante para el sentido del texto, porque no aporta ninguna información que pueda contribuir a construir de manera adecuada el sentido del texto. Por otro lado, tenemos otra macro regla, otro recurso que se denomina generalizar, que indica sustituir una serie de palabras por otra que las contenga semánticamente desde el significado. Entonces tenemos el ejemplo de María compró un vestido, remeras, medias y pantalones para su hijo, que podemos sustituir por María compró ropa para su hija, ¿sí? Y en este caso vemos que en muchas ocasiones, por supuesto cuando es necesario, vamos a tratar de usar alguna palabra que pueda sustituir a toda una serie de palabras si es que no es necesario que estén presentes en el texto. Por otro lado, tenemos el procedimiento de construir, que refiere a reemplazar una secuencia, toda una secuencia informativa que contiene todas las partes de una situación o suceso, reemplazarla por el resultado del proceso. Y tenemos el ejemplo de Luis entró a la farmacia, esperó su turno, entregó la receta, pagó en la caja, retiró la bolsa con medicamentos, se retiró del local. Y ahí vemos cómo todo eso, todo ese proceso, toda esa situación o las partes de esa situación se pueden reemplazar o sustituir por el resultado de ese proceso, que es Luis compró los medicamentos. Por otro lado, tenemos el procedimiento de construir, que refiere a reemplazar una secuencia, toda una secuencia informativa que contiene todas las partes de una situación o suceso, reemplazarla por el resultado del proceso. Y tenemos el ejemplo de Luis entró a la farmacia, esperó su turno, entregó la receta, pagó en la caja, retiró la bolsa con medicamentos, se retiró del local. Y ahí vemos cómo todo eso, todo ese proceso, toda esa situación o las partes de esa situación se pueden reemplazar o sustituir por el resultado de ese proceso, que es Luis compró los medicamentos. La referencia es uno de los procedimientos de cohesión más importantes, por eso vamos a hacer referencia a ella en esta diapositiva, y remite a aquellos elementos lingüísticos referenciales que remiten al cotexto, es decir, a la relación que existe entre las palabras dentro del mismo texto, o al contexto situacional, es decir, a la relación que tienen las palabras con el contexto, con lo extratextual. Estas referencias se pueden dividir en dos grupos, por un lado las endofóricas y por otro lado las exofóricas. Las endofóricas son estas que remiten a lo que está dentro del texto, ¿sí? Palabras que se relacionan con otras palabras que están dentro del texto. ¿Qué es lo que dice la diapositiva? Un elemento del texto hace referencia a otro que está dentro del mismo texto. Si se refiere a algo mencionado antes, se denomina referencia anafórica. Y si se refiere a algo que está después, se denomina referencia catafórica. Y tenemos aquí los dos ejemplos. Por un lado, los invitados llegaron tarde, pero los recibieron con cortesía. Y ahí vemos que los, que es la referencia endofórica, es correferencial o refiere a lo que está dentro del texto y que además está antes, que sería los invitados.
Y por otro lado, en comprendí que le debía una explicación por el retraso a mi amiga, tenemos ahí una referencia catafórica porque ese le hace referencia a algo que está después de esa palabra, que sería a mi amiga. Entonces tenemos dentro de los tipos de referencia, la referencia endofórica y la referencia exofórica. Y dentro de las referencias endofóricas tenemos las anafóricas, que hacen referencia a algo que ha sido mencionado antes, y las catafóricas, que hacen referencia a algo que ha sido mencionado o que va a ser mencionado después. Los recursos de referencia exofórica son llamados también deícticos, que son elementos lingüísticos que hacen referencia a la situación comunicativa del emisor, es decir, a cuáles son las coordenadas espaciotemporales desde las que el emisor va a producir el mensaje o el enunciado. Pero hay algunos aspectos que sí o sí están presentes siempre en esa situación comunicativa, que son que siempre hay un emisor y siempre hay un receptor, y que siempre ese enunciado se va a producir desde un aquí y ahora. Y a partir de esas coordenadas es que nosotros vamos a interpretar algunas de esas referencias exofóricas. Por ejemplo, en te espero mañana para que me acompañes al médico, ese mañana hace referencia a un elemento que está fuera del mismo texto y que refiere únicamente a la situación comunicativa en la que se está produciendo ese mensaje. ¿Por qué? Porque ese mañana significa respecto del hoy de esa enunciación, no de cualquier mañana, sino del mañana respecto de la coordenada espaciotemporal de hoy en la que se produce el mensaje. Lo mismo ocurre con la palabra aquí, por ejemplo, ¿sí? Pasame a buscar por aquí. Ese aquí solo tiene sentido en una referencia exofórica, es decir, en el conocimiento sobre la coordenada espacial que está dada en la situación comunicativa. Nosotros no podemos saber cuál es ese aquí si no es a partir del aquí del emisor. Y lo mismo ocurre con ese te o ese me, ¿sí? El te refiere al receptor y el me refiere al emisor, que tampoco significan si no es respecto de la situación comunicativa, ¿sí? ¿Quién es ese me referencialmente? ¿Es María? ¿Es Juan? ¿Es Pedro? Bueno, ese me cobra sentido, se carga de sentido, siempre y cuando nosotros podamos entender cuál es la situación comunicativa en la que se está emitiendo. Los conectores del discurso también son procedimientos de cohesión y algunos sirven para ordenar el discurso, como en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar. Por esa razón y dado que todos estos conectores se relacionan íntimamente, no podemos poner solo en primer lugar y después a lo largo del texto no poner nunca más en segundo lugar o en último lugar, ¿sí? Tampoco podemos poner por un lado y después no poner por otro lado, porque son conectores que están íntimamente relacionados. Después podemos también usar para ordenar el discurso frases como para empezar, a continuación, finalmente, para terminar. Para introducir un tema podemos usar en cuanto a, con relación a, con respecto a. Para añadir ideas, para sumar ideas, podemos usar además, asimismo, también, igualmente. Para aclarar o para explicar algo, podemos usar es decir, o sea, esto es, en efecto, dicho en otras palabras o en otras palabras o dicho de otra manera, ¿sí? Otros conectores que podemos tener en cuenta sirven para ejemplificar, como por ejemplo, concretamente o en concreto, que sirven para introducir una opinión personal. En algunos tipos de textos son muy frecuentes, como para mí, en mi opinión, a mi entender, a mi parecer, a mi juicio.
sería redundante, y es también muy frecuente, y por eso lo señalo, decir en mi opinión personal, por ejemplo, puesto que mi opinión es personal, ¿sí? Es una redundancia que es muy frecuente y por eso la señalo en este tipo de conectores. Podemos usar conectores para indicar hipótesis, es posible, es probable, probablemente, a lo mejor, quizá. Podemos indicar oposición o contraste y estos conectores también los tenemos que usar de manera adecuada y también tenemos que usarlos con frecuencia porque en los tipos de textos, sobre todo académicos, se dan con frecuencia y muchas veces al no aparecer tornan ambigua la idea de la oración. Entonces, estos conectores que indican oposición son pero, por el contrario, aunque, sin embargo, a pesar de, no obstante o en cambio, al contrario. Para indicar consecuencia podemos acudir a por esto, por lo tanto, por eso, en consecuencia, como resultado, de modo que, de manera que. Para indicar causa, porque, ya que, como, o puesto que, o dado que. Para resumir una idea o para resumir lo que se dijo anteriormente, podemos usar en resumen, en pocas palabras o en suma. Para concluir o para terminar un texto podemos usar en conclusión, para finalizar, por último, en definitiva o en resumen. Otros procedimientos de cohesión que podemos encontrar, además de la de los conectores, son la elipsis y la repetición. La elipsis consiste en omitir, en elidir elementos lingüísticos, ya sean frases o palabras, para evitar repeticiones innecesarias. En el ejemplo, el turista llegó a Cataratas, allí pudo disfrutar de sus vacaciones, se elide la frase el turista, que representa el sujeto de la oración, para evitar la repetición innecesaria y no decir el turista llegó a Cataratas, el turista en Cataratas pudo disfrutar de sus vacaciones. Y en este ejemplo también vemos que aparece otro recurso, que es el recurso de la referencia anafórica, que se da a partir de la relación del adverbio allí y la frase a cataratas. Y por otro lado tenemos la repetición, que es la recurrencia de un elemento léxico en el texto y que en textos literarios puede tener una función poética, una función artística, pero que en textos científicos hace referencia a poner en tema al lector, ¿sí? Es decir, la función de la repetición dentro de un texto científico o no literario, no necesariamente científico, pero que no sea literario, es poner en tema al lector a lo largo del texto. Lo que sí es importante es que esa repetición se utilice de manera adecuada y que no se torne un error o un problema de redacción dentro del texto. Otros de los procedimientos de cohesión son la sinonimia, la hiperonimia e hiponimia. Respecto de la sinonimia, decimos que sirve para reemplazar una palabra por otra de significado equivalente, como en Adrián consiguió el crédito para construir una vivienda, finalmente cumplirá su deseo de tener su casa. Y ahí vemos que vivienda y casa, que tienen significados equivalentes o similares, son palabras que se utilizan para evitar también la repetición innecesaria. Por otro lado, tenemos la hiperonimia y la hiponimia y tienen ahí en ese cuadrito algunos ejemplos como árboles frutales, que sería el hiperónimo de duraznero, higuera, naranjo, damasco, que son los hipónimos. Pájaros, que es el hiperónimo de jilguero, colibrí, canario, ruiseñor, que serían los hipónimos, y así sucesivamente a lo largo de todos esos ejemplos. Y tienen el ejemplo ya de ese uso en un texto que dice: en la esquina de calle Bedoya y Campifo, un auto, que es el hipónimo, chocó contra un poste. El vehículo, que es el hiperónimo, ha quedado parcialmente destruido. Y vemos también cómo este recurso nos sirve
para poder evitar la repetición de palabras y para poder construir de manera adecuada el sentido global del texto, respetando los procedimientos de cohesión. La antonimia es otro de los procedimientos de cohesión que refiere a emplear términos que tienen significados contrarios para contradecir ideas dentro de un mismo texto. Así que en este sentido tiene una función diferente de los procedimientos de cohesión que vimos en diapositivas anteriores. En el ejemplo, el artista tiene un exceso de vida que lo predispone a la muerte, el burgués tiene un exceso de muerte que lo protege de la vida. Vemos que la palabra artista y la palabra burgués no son antónimos en sí mismas, pero están funcionando como antónimos dada la contradicción que se da a partir de las ideas que plantea cada una de las oraciones. Respecto de la palabra generalizadora, esta es un término que tiene un significado amplio, del que no podemos especificar la referencia, y se emplea para referir a objetos, personas, situaciones o hechos mencionados con anterioridad en el texto. Las palabras generalizadoras más frecuentes son gente, persona, individuo, cosa, problema, acontecimiento. En el ejemplo dice, la Municipalidad de Córdoba está analizando el elevado nivel de contaminación del río Suquía por los líquidos que arrojan algunas industrias. Este problema está a cargo del subsecretario de Medio Ambiente. Y aquí vemos cómo la palabra problema está usada como una palabra generalizadora que refiere a todo lo que se ha dicho anteriormente, ¿sí? Es decir, el problema es que la Municipalidad de Córdoba está analizando el elevado nivel de contaminación. Bueno, todo eso hace referencia a la palabra problema. Lo que tenemos que tener en cuenta con las palabras generalizadoras es que tenemos que usar la palabra que se adecue más al contexto o al cotexto del tema que se está tratando, ¿sí? No podemos decir, en vez de este problema, qué sé yo, esta cosa, ¿sí? Que cosa muchas veces se utiliza como una palabra generalizadora para referir a cualquier cosa que se dijo anteriormente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta con la palabra generalizadora es que no tenemos que abusar de este recurso y que además tenemos que pensar bien cuál es la palabra generalizadora que más se ajusta a lo que se ha dicho anteriormente. Ya para cerrar y sintetizar todo lo que abordamos en esta clase, es importante aclarar que hemos abordado solo algunos de los procedimientos tanto de coherencia como de cohesión que sirven específicamente para construir el tema general central de un texto. Los procedimientos de cohesión que vimos son básicamente de dos tipos, uno que se da a nivel gramatical, ya sea la referencia endofórica o exofórica, los conectores y sus tipos, y la elipsis. Y en el caso de los procedimientos de cohesión léxica, hemos visto la repetición, la sinonimia, la hiperonimia e hiponimia, la antonimia y la palabra generalizadora, como algunos de los procedimientos de cohesión más importantes que sirven, como les dije, para construir el tema central de un texto. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en la próxima clase. Como ya dijimos, el módulo 3 se denomina Anatomía de los textos académicos y científicos. Vimos en la clase anterior todos los tipos de párrafo que podemos utilizar para construir un texto, para reforzar la idea general del texto. Y lo que vamos a ver ahora en esta segunda clase, que corresponde a toda la segunda parte que ustedes tienen en el material, está relacionada también con esto que hablamos en la clase anterior, puesto que implica la manera en la que vamos a generar, en la que vamos a construir la coherencia textual.